Como lo venía anunciando desde hace unos cuantos meses, mañana tenía que entrar en vigencia el famoso sistema acusatorio. ¿Qué significa el sistema acusatorio? Que, como en las películas en Estados Unidos, tiene que haber un fiscal que acusa, un defensor que defiende y un juez que garantiza el debido proceso, que ni el fiscal cometa ningún error ni ningún abuso, ni la defensa, y que la defensa haga lo propio. Lo cierto es que en la semana hubo muchos cuestionamientos, entre ellos del Procurador General de la Nación, el doctor Eduardo Casal, y antes que él lo hizo un fiscal del principal Tribunal Federal del país, un fiscal de casación penal. Y ambos coincidieron en que no se encontraban reunidos los requisitos técnicos, operativos, de infraestructura edilicia, lo mínimo indispensable para poner en marcha. Finalmente, el gobierno nacional volvió a postergar para fines de abril del año próximo el sistema acusatorio. Vamos a hablar de esto con el fiscal federal de casación penal, con el doctor Raúl Ple, que gentilmente cada vez que lo convocamos nos atiende. Doctor, buen día. Marcelo Orlando Buen lo día, ¿qué saluda. tal? ¿Qué ¿Cómo tal, anda? Mar? ¿Todo ¿Todo bien? bien, Marcelito? Bien, bien, tranquilo, muy bien, gracias a Dios. Bueno, muchísimas gracias por atendernos como siempre. Y bueno, a ver, Dale. un, un gobierno que da la sensación de improvisación, que no consulta a los que saben, que implementan un sistema acusatorio y no tenían en cuenta los requisitos y todo lo que ustedes pedían, que son los que en definitiva van a poner en marcha y van a garantizar que este nuevo sistema sea conducente, que sirva para la modernización del Poder Judicial de la Nación. En realidad, yo primero quiero hacer una aclaración que es la siguiente. Bueno, no era para mañana, sino para pasado mañana, martes 11, pero en realidad es esto. Nosotros no estamos de ninguna manera en contra de poner en marcha o de que esté en vigencia un Código Procesal Penal Federal como el que ya está funcionando en casi la mitad del país. Lo cierto es lo siguiente, que este código de carácter acusatorio adversarial tiene características distintas de lo que significa el juicio oral y público, donde también el fiscal acusa, la defensa defiende, el juez es un garante de los derechos de las partes. Lo que ocurre es que en este caso el sistema nuevo le otorga a el Ministerio Público Fiscal la función de realizar la investigación preliminar. Toda la investigación que hoy está en el sistema procesal tradicional a cargo de los jueces federales, va a estar a cargo de los fiscales federales. Y obviamente para la asunción de tamaña responsabilidad es necesario que estén dadas las condiciones mínimas. Yo le doy varios ejemplos. Primer ejemplo, un juez federal hoy en la capital federal, y hablamos de las dificultades en la ciudad de Buenos Aires, donde concretamente está la sede del gobierno nacional, están la sede de la AFIP, que tiene que ver esencialmente, o ahora que marca, la aduana y la impositiva. Es decir, este es el centro neurálgico de las decisiones federales, de las decisiones del gobierno federal, y por tanto, las investigaciones que tienen que ver esencialmente con hechos de corrupción, que tienen que ver con denuncias de incumplimiento de deberes de los funcionarios públicos federales, etcétera, etcétera, es mucho más complejo que una investigación que pueda realizarse en alguna otra jurisdicción federal. Esto no va en detrimento de esas jurisdicciones federales, sino que cada jurisdicción tiene sus características. Y la de la Ciudad de Buenos Aires tiene tal característica que hoy cada juez federal de la capital tiene 50 empleados para llevar a cargo una investigación. Las fiscalías federales hoy tienen entre 10 y 12 empleados. Es decir que le vamos a dar la misma función que cumplía un juez federal a un fiscal, pero con la cuarta parte del personal. Pero supongamos que seamos benevolentes y que se cumpla con la ley que hasta ahora no se cumplió, de que parte de los empleados, del personal
del Poder Judicial pasen al Ministerio Público Fiscal. Insisto, no ocurrió porque desde hace 6 años está en vigencia Salta y Jujuy y no pasó, no fue traspasado ni siquiera un empleado de mínima categoría, sigue la misma cantidad de empleados para el Poder Judicial de aquella zona y nada se trasladó al Ministerio Público Fiscal. Bien, digo, desde hace 6 años no se trasladó a ningún empleado. Con lo cual, supongamos que en este caso haya un traslado. ¿Dónde lo ponemos? ¿En qué oficina lo ponemos? Es decir, las oficinas están abarrotadas. Claro. No hay lugar para poner esos empleados necesarios para que el Ministerio Público funcione. Pero no es solamente eso. El Ministerio Público debería estar nutrido de peritos, porque precisamente las actuaciones de investigación requieren que se hagan informes técnicos periciales. No tenemos un solo perito. No tenemos tampoco la asignación de presupuesto para que pueda haber mínimamente una dotación de empleados, dotación de técnicos, dotación de funcionarios y dotación de peritos. Es decir, tenemos una infraestructura que todavía está adecuada al viejo sistema procesal, no al nuevo. E insisto, no estamos en contra de que se ponga en marcha el nuevo código, pero con las condiciones mínimas. No es razonable que, si entendiéramos que se le da a los fiscales una mayor capacidad en la investigación, un mayor poder en lo que significa la decisión acerca de avanzar o no en el ejercicio de acción penal respecto a una causa, todos los fiscales federales y penal económico le hicieron conocer hace 2 semanas al ministro de Justicia que no se estaba en condiciones. Es decir, es la primera vez que alguien a quien le van a otorgar un poder muy grande dice no lo quiero. Y no lo quiero, ¿por qué? Porque no estamos en condiciones de poder llevarlo adelante. Claro. Y peor ahora que en esta semana pasada, la Junta de Presidentes de las Cámaras Federales se pronunciaron en un documento firmado por todos los presidentes de todas las cámaras federales del país, indicando que, dado que el proyecto de ley de presupuesto para el Consejo de la Magistratura para el 2026 disminuye en un 8% el presupuesto general y en 74% el presupuesto en bienes de uso, no va a haber ninguna posibilidad de que haya una modificación en la infraestructura técnica y edilicia para poner en marcha el nuevo código. Es decir, estamos parados. Esta prórroga hasta el mes de abril, entiendo que si no hay una modificación en la asignación de presupuesto, no hay una modificación en la asignación de infraestructura edilicia, no hay una modificación en lo que significa la adecuación de las instalaciones y de la estructura del Ministerio Público Fiscal, no vamos a estar en condiciones tampoco en abril. Esto es una verdad de perogrullo. Ajá. Ahora, doctor, yo coincido con usted, yo vengo charlando con muchos colegas suyos, fiscales obviamente de instancias inferiores, ninguno se opone al sistema acusatorio, todos opinan igual que usted, que va a ser un aporte importante a la modernización de la justicia, pero obviamente todos piden mayor dotación de personal, mejores recursos, el tema de la oralidad lo reivindican, desaparece el papel, pero la pregunta es, usted recién decía peritos, ¿no se pueden, por ejemplo, utilizar los peritos de la Corte? Digo, no, la Corte no los cede, con lo cual se van, sí, probablemente al no haber peritos del Ministerio Público Fiscal, habrá que pedirle a los peritos del Poder Judicial que nos den turno para poder trabajar en aquellos informes técnicos que necesitamos. Pero no se olvide que los plazos del Código Procesal Penal Federal son tan exiguos que incluso en el nuevo Código Procesal Penal Federal hay sanciones para los fiscales que se exceden en los plazos que el Código le establece para realizar las investigaciones. Claro. Entonces, a ver, yo trabajo con este código desde el año 2019, porque obviamente en la Cámara Federal de Casación Penal tramitamos todos los recursos impugnatorios de casación respecto de todas las sentencias dictadas con el Código Nuevo en Salta y Jujuy, y luego así en el resto de las jurisdicciones donde se está tramitando el nuevo código, está en vigencia el nuevo código. Así que no es nuevo para nosotros, en la casación lo conocemos, obviamente tiene muchas ventajas, tiene algunos defectos que debería modificarse legislativamente, etcétera, etcétera, pero también esto también es importante, es decir, a ver,
en toda América Latina se modificó o se fue modificando el sistema procesal penal y se fue tomando un sistema de enjuiciamiento bastante parecido a este Código Procesal Penal Federal nuevo, argentino. En todos los países lo que se hizo fue ir poniendo en marcha el sistema, implementándolo en etapas en distintas jurisdicciones y recién la última etapa era la región metropolitana de cada país, por ejemplo Chile. Entonces, ¿qué ocurría? ¿Qué tenía por sentido en su momento la implementación, la ley de implementación del nuevo código? Primero, que esa implementación la decidía una comisión bicameral. ¿Y qué sentido tiene que fuera una comisión de diputados y senadores, una comisión bicameral para ir poniendo en marcha el sistema de modo paulatino en las distintas jurisdicciones? Primero, obviamente desde el Parlamento, si se advertía en las pruebas piloto, como lo fue Salta Jujuy, que la normativa del código requería algún ajuste, se tenían que hacer modificaciones legislativas. Y también, si hacía falta una modificación presupuestaria para determinadas jurisdicciones, también se hacía desde el Parlamento las modificaciones presupuestarias. Lo que ocurrió aquí es que inmediatamente de establecerse el nuevo gobierno, se le quitó a la bicameral esa facultad y se le dio al ministro de Justicia. Y el ministro de Justicia arbitrariamente estableció fechas sin tener ningún nivel de comunicación o de diálogo con los operadores del sistema para ver cuáles eran las necesidades previo a poner en marcha y poner una fecha, casi una deadline, con relación a cada jurisdicción de que se trata. Ahora, usted sabe, doctor, que una de las cosas que nos está diciendo es que el 27, 29 de abril, creo que era el 27 o el 29 de abril, que el gobierno dice, bueno, se va a implementar. Ustedes están reclamando mayores recursos. Y los recursos económicos, usted sabe que el gobierno tiene un eslogan: plata no hay. Yo le estoy diciendo que bajaron en la ley de presupuesto, ya prevén un 8% menos de presupuesto general para la justicia y un 74% menos de presupuesto de bienes de uso. Obviamente, esto que está ocurriendo, lamentablemente están haciendo todo como para que sea un fracaso las investigaciones de narcotráfico, lavado de activos, corrupción. Es decir, es inevitable que esto no va a funcionar. Así no va a funcionar. ¿Fracasó la gestión de Mariano Cunio Libarón al frente del Ministerio de Justicia? No, yo no soy quien para decir si fracasó o tuvo un éxito. Yo digo que se equivocó. En este aspecto que tiene que ver con la implementación del código, se equivocó. Y se equivocó tratando de colocar una norma casi obligatoria de que sí o sí se ponga en marcha en la Ciudad de Buenos Aires cuando todavía falta la jurisdicción de San Martín, la jurisdicción de La Plata, la jurisdicción de Córdoba, y no existió siquiera un diálogo con los operadores del sistema para, bueno, díganme esto que funcionó bien en Salta y Jujuy, donde la gran cantidad de causas consisten en procedimiento de la gendarmería frustrando transporte de estupefacientes, puede aplicarse o no en la investigación de una corrupción en la asignación en una licitación pública de una obra pública. Es decir, esto requiere que se hable, que se establezca, que veamos si los plazos son razonables, si no lo son. Es muy difícil decir una fecha determinada y aquí esta es la fecha y no se mueve, porque en el fondo es destinada al fracaso. Y obviamente lo que supongo que no quiere de ninguna manera este gobierno es ser el marcado como que impuso un código que va a ser ineficiente en la investigación de la corrupción, porque entiendo que una de las cosas que más le interesa a este gobierno es precisamente investigar la corrupción. Bueno, pero la realidad es que, a ver, hay un tercio de puestos vacantes de jueces nacionales y federales. Hay por lo menos se estima y hay mucha preocupación en el cuarto piso del Palacio de Justicia, en la Corte Suprema, porque dicen el año que viene más de un 40% de vacantes va a haber en el Poder Judicial de la Nación. El Ministerio Público, casi la mitad de las fiscalías no tienen fiscal titular, funcionan fiscales subrogantes, mandaban fiscales de acá al Chaco, del Chaco lo mandaban a Santa Cruz, digamos. Y entonces, ¿cómo se soluciona esto?
nombrando jueces, nombrando los jueces que hay un montón de ternas propuestas y el Poder Ejecutivo no las nombra. Están Correcto. todos esperando la negociación. ¿Qué pasa con la Corte? La ampliamos a 5, metemos dos vos y dos yo, la ampliamos a 9 miembros, digamos, o mandamos por decreto jueces a la Corte. Digo, realmente es todo muy desprolijo, ¿no? A ver, estamos, obviamente que se está viviendo institucionalmente con una falta de asignación de cargos o de cobertura de cargos de jueces y de fiscales. Yo, volviendo al tema de, por ejemplo, la implementación en Cava del nuevo código, en el fuero en lo penal económico, la Cámara Penal Económico tiene 6 miembros, es decir, tiene 6 plazas, 6 lugares, está compuesta por 6 jueces. Hoy por hoy hay solamente 2 jueces cumpliendo el trabajo de los jueces. Sí. En penal económico, la mitad de los fiscales de penal económico están cubriendo subrogancia de las vacantes de los otros fiscales que ya se jubilaron. Es decir, que hay una carencia que efectivamente podría, digamos, morigerarse con la remisión de pliegos al Senado. Ya la negociación política de los pliegos que se envíen y los acuerdos que el Senado pueda llegar a dar ya escapa a las posibilidades de que podamos opinar nosotros. Lo que sí entendemos es que hay una falta que agrava mucho más el hecho de que no tengamos medios, no tengamos... Imaginemos entonces ahora un fiscal federal que tiene su fiscalía y una fiscalía en la que subroga, es decir, tiene 2 fiscalías, tiene que cubrir el trabajo de 100 empleados de 2 juzgados con 20. Imposible, Claro. imposible. Usted recién mencionó también la reforma al Código Penal, porque estábamos hablando de la reforma del Código Procesal Penal, pero la reforma del Código de Fondo, el Código Penal, el código que tiene los delitos para tal o cual pena, digo, ¿Tiene una opinión formada de esta reforma? ¿Dejará de ser un engendro jurídico con todas las reformas que se han hecho al Código Penal y finalmente... No, en realidad no lo leí, le confieso, no lo leí. Entiendo que un nuevo Código Penal tiene que tener una completitud tal de que no tengamos, que sea un digesto de normas penales, Claro. y que no tengamos un Código Penal y algo así como 30 o 40 leyes complementarias. Esto, Claro, obviamente, claro. en algún momento tiene que terminar. Ahora, en cuanto a la oportunidad o conveniencia de la modificación de del texto de este código, bueno, tengo entendido que hay prestigiosos magistrados y hombres de la academia que han participado de este código, con este proyecto, con lo cual, como todo proyecto, supongo ha sido trabajo con seriedad y va a requerir de mucho tiempo para que los legisladores lo vean y puedan llegar a ajustar los textos, ajustarlo en los términos de cada artículo o eventualmente, encomendarse al Señor y aprobarlo a libro cerrado. Esto no lo sé, realmente no lo sé, no conozco el texto. Tampoco creo que haya demasiados nuevos delitos. Hay una especie, supongo, de una adecuación de algunos delitos a las realidades actuales. Es decir, el Código Penal de 1921 no entendía como cosa a la electricidad. Obviamente, los delitos cometidos a través de la web son nuevos, son completamente nuevos. Es decir, hay una gran cantidad de delitos que sí, efectivamente, los tiempos hacen que deba adecuarse en la norma penal, entendiendo que la sociedad pretende que haya sanción para determinadas conductas que ahora son nuevas conductas que no lo eran en su momento. Pero bueno, creo que sí, que va a ser necesaria una discusión. No sé si esta discusión, de alguna manera este código, va a ser analizado solo por el Parlamento o el Parlamento abrirá el diálogo y las consideraciones acerca de su texto a la academia, a los profesionales del derecho, a Bueno, los observadores del sistema penal. estuvieron redactados, o estuvo redactado el Código Penal supuestamente por eminencias jurídicas, digamos. Sí, Entonces, no, yo lo entiendo perfectamente bien. El tema es que también, de alguna manera,
también a los operadores del sistema habría que Tal cual. eventualmente consultarlos, Bueno, porque... eso mismo que usted dice lo dijo también Luis Juez, nosotros lo consultamos porque él es consejero de la magistratura y lo consultamos y dijo, no, tiene exactamente las mismas palabras que usted. Dijo, esto se tiene que volcar a todos los especialistas en derecho penal, ¿no? Claro, para que... Bueno, por eso digo, creo que el Parlamento va a hacer ese trabajo. La Comisión de Legislación Penal, tanto de diputados como del Senado, irán y convocarán y tratarán de ir escuchando a todo el mundo acerca de su opinión, remitirá la copia del proyecto de qué se trata, etcétera. Ya. Yo el proyecto yo no lo conozco, no lo tengo, no me llegó. Claro. La última, lo exprimo y la última, porque bueno, comenzó ¿se puede decir un histórico juicio de corrupción en la Argentina, como es el caso Cuadernos? Y se lo pregunto a usted porque usted fue uno de los artífices de esta causa Cuadernos. En algún momento los empresarios cuestionaron el tema de los arrepentidos, también se cuestionó, se dijo, no, en realidad no fueron coimas, fueron aportes de campaña. Usted esto, a pesar de que jueces le dieron la razón y que querían mandar la causa a la justicia electoral, que iba a quedar totalmente impune el hecho, usted la peleó, llegó a la Corte le dio la razón, y hoy están sentados en el banquillo de los acusados. A ver, yo creo que, no sé si llamarle histórico, pero sí es un caso bastante importante por una razón bastante sencilla. En primer lugar, yo diría que en muchas de las causas en las cuales se fue investigando la corrupción, se apuntaba fundamentalmente contra el funcionario público. Que está bien que se haga, pero el tango se baila de a dos. Entonces, aquí lo histórico de esto, o lo nuevo de esto, digamos, o lo que puede entenderse como algo importante de esta causa, es que se determinó una arquitectura de corrupción vinculada con determinadas actividades que el Estado contrataba con las empresas. Empresas que, por otra parte, tienen una parte muy importante del PBI de la República Argentina. Es decir, se está investigando a un montón de empresas cuyos titulares nunca eran tocados por el sistema penal, nunca eran alcanzados por el sistema penal. Y ahora, de alguna manera, tiene que responder acerca de qué obra pública tenían a su cargo, en qué licitación estaban compitiendo, cuáles eran los motivos por los cuales darle favores económicos a determinados funcionarios públicos les hacía generar en sus empresas mayores ganancias. Esto es realmente muy importante. Quizá lo complicado es la gran cantidad de empresarios y funcionarios que están, más de 80 personas que están involucradas como imputados, con lo cual esto hace difícil, lo vimos en la web, en la primera audiencia de lectura del requerimiento de elevación a juicio, es muy complicado hacerlo desde lo que significa la web. Quizás sería más conveniente que se haga físicamente en algún lugar geográfico donde puedan todos estar personalmente en ese juicio. De eso quería preguntarle, ¿no? Porque Sí. me da la sensación como que, y esto obviamente yo no sé si se lo puedo preguntar, pero me da la sensación que los integrantes del Tribunal 7 están siendo como demasiado permisivos en todo esto, porque además Casación Penal Federal le había exigido que revea el criterio de hacer una audiencia semanal, que se va a hacer un juicio in eternum, entonces esto generaliza... Va a haber dos, a partir del año que viene van a haber 2 días a la semana. A partir de marzo, exactamente. Exacto. Yo diría que sobre este tema le recomiendo a Marcelo Orlando que la reportee a Fabiana León. Sí, estoy como el pajarito picasesos y me dice, no le puedo mandar los mensajitos que por favor, discúlpame, pero no voy a hablar. Bueno, yo creo que ella de alguna manera ha expresado a su estilo. Pero por supuesto, y además ha cuestionado seriamente al tribunal que hoy está al cargo del juicio, ¿no? Con lo cual, de alguna manera hay que entender lo siguiente: la voz del Ministerio Público Fiscal en ese proceso, en estos momentos, es la doctora León. Con lo cual ahí sí yo estoy
inhabilitado de dar mi opinión. Mi opinión, obviamente, es, miren, la mayor cantidad de días posible, la mayor cantidad y en un lugar geográfico donde estén todos presentes. Digamos, esto es mi deseo. Ahora, tampoco conozco cuáles son las limitaciones que puede tener el tribunal para encontrar un lugar físico. Bueno, se habló de Tecnópolis, se habló, hay muchos lugares, si uno quiere encuentra. No lo sé, la verdad que no lo sé. Es más, no puedo opinar sobre están arreglando, y no le puedo decir para qué porque me dijeron que no lo diga, pero están arreglando para ahora, para diciembre, todo el hall central del Palacio de Justicia y se podría hacer ahí, cerrando el hall del Palacio de Justicia con el tribunal que condenó a las juntas. Y digo yo, ¿por dónde entra la gente que quiere ir al Palacio de Justicia? ¿Se habilitaría una...? No el hall central, es el hall central, no el hall de entrada. No, entra por la puerta y va por los pasillos laterales. Ah, el hall central, donde estaba la oficina de timbres fiscales. Claro, exactamente, donde estaba el Banco Ciudad. Entiendo. Ahí. No, correcto. O sea, sí. Bueno, yo soy más viejo que Marcelo Orlando, por eso digo, donde estaban las casetas de los timbres fiscales. Claro, y ahí estaba también un kiosquito del correo. El kiosquito, exactamente. Sí. Bueno, sí. yo soy de la época en que había un kiosco en un carrito que manejaba un no vidente, que también estaba ahí en el hall central. Así claro. Que, ahora, volviendo al juicio, está bien que los imputados se escondan, no estén en cámara, otros estén comiendo, otros estén en la cama con su pareja, digo. A ver, yo creo que eso es una falta de respeto. A ver, eso pasa desapercibido probablemente en el momento, en el acto, y tengo entendido que todas estas perlitas que se fueron encontrando al revisar las filmaciones, el presidente del tribunal, que tiene poder disciplinario, será el que ponga cierto orden con relación a lo que puede significar una audiencia. Es una audiencia judicial y amerita el respeto que corresponde a una audiencia. Absolutamente, pero es muy poco el respeto que están teniendo. Y yo esto no lo vi en ningún juicio oral y público, y eso que estuve en varios. Yo sí lo he visto, incluso ha habido una sanción leve, pero sanción al fin, a un fiscal que a una audiencia por Zoom apareció en esa audiencia con una casaca de un equipo de fútbol. Es decir que hay a veces ciertas inconductas que los tribunales tienen que poner orden con su capacidad de poder disciplinario, y eventualmente el poder disciplinario con relación a las partes, y lo que pasa en el Ministerio Público Fiscal, eventualmente el propio Ministerio Público Fiscal puede tener sus sistemas disciplinarios, ¿no? Bueno, doctor, yo le agradezco muchísimo esta charla. ¿Durmió bien anoche? Dormí perfectamente bien, yo sé a dónde va, yo sé a dónde no sé. ¿Está preparado para ver a dos muertos de hambre jugando un supuesto clásico? Demoré la salida de mi casa para irme a las proximidades del templo del fútbol por atenderlo a Marcelo Orlando. Pero bueno, veremos qué ocurre. Como todo partido son 90 minutos de cualquier posibilidad para cualquiera de los dos. 22 muertos de hambre ahí son terribles. No, de ninguna manera. Nosotros ahora somos Paredes y compañía. Me parece muy bien. Bueno, mucha suerte esta tarde. Es a las 4, ¿no? A las 4:30, sí. Doctor Raúl Ple, fiscal federal de Casación Penal, siempre realmente es un gusto charlar con usted. Gracias por todos estos minutos a testimonios judiciales. Le mando un abrazo grande y que tenga un lindo domingo. Abrazo igualmente, Marcelo. Abrazo grande. Gracias.